Tener una casa, tener un lugar donde albergarse, donde morar, es algo muy importante para el ser humano, que le da seguridad, le da abrigo, le da sentido de pertenencia a un lugar determinado. No es igual estar a la intemperie, estar pasando las inclemencias del tiempo, estar en la calle, son dos situaciones absolutamente diferentes. Hoy celebramos en nuestra iglesia el homenaje a la Basílica de Letrán. Ese lugar es ese templo donde habita, donde mora Dios mismo, y que también se asimila en sentido figurado a nuestro cuerpo. Eh, la parte que cubre, la parte que protege, la parte que da seguridad, ese domicilio, esa casa que tenemos, que nos debemos tener los seres humanos, se asimilan desde la Biblia en tres aspectos que son importantes tenerlos en cuenta. La casa o el templo es nuestro cuerpo, desde un aspecto. En segundo lugar, es la casa, es nuestra familia. En tercer lugar, la casa o el templo es la morada en el mundo mismo. Eh, por eso es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos la importancia y la trascendencia de estar cubiertos, de estar eh, protegidos por unos aspectos que, reitero, son muy importantes en la vida de las personas y que le dan seguridad, le dan tranquilidad, le dan algo que es trascendente, que es un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad. Por eso es que constitucionalmente, por lo menos en nuestro país y en muchos países del mundo, el domicilio es protegido de invasiones o de realización de, por ejemplo, de allanamientos o registros que solamente estén autorizados cuando dentro de este se esté cometiendo delitos o conductas punibles. Pero el domicilio es precisamente protegido por cuanto en él se albergan personas, se alberga ese derecho a la intimidad que tenemos cada persona y que no puede ser alterado, que no puede ser vulnerado por ninguna otra persona, salvo que nosotros mismos lo autoricemos. Por eso la casa, el domicilio, ese lugar externo que permite albergar muchas cosas en su interior, es muy importante. Y Pablo lo asimilará con nuestro cuerpo, indicando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde Dios habita, es donde Dios quiere hacer su morada con nosotros. Vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de esa presencia de Dios en nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que hable, que sea el Espíritu Santo el que nos revele lo más profundo en la palabra de Dios, con base en los textos bíblicos del día de hoy. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel en el capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y el 12. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que huyan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente.
A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9c al 11 y 16 al 17. Sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Dice en el Salmo 45 que Dios es nuestro alcázar, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro protector. El alcázar es una estructura fortificada o es la vivienda de un príncipe. Es una palabra de origen árabe que significa ciudadela. Es una construcción o recinto fortificado de carácter urbano, con la función de servir de residencia a un gobernador y defender un lugar determinado. Su mayor diferencia con los castillos estriba en que en su interior alberga una medina. En la primera carta nos está hablando, el profeta Ezequiel nos está describiendo un templo, como de ese templo
que está circundado por varias aguas. Habla que estas aguas van a desembocar a un lugar, a un río, al mar, que todo lo que sea tocado por estas aguas estas aguas son salobres, es decir, que tienen un poder de sanación, un poder de aliviar, un poder de sanar. Y en la segunda lectura nos está hablando Pablo entonces, diciéndonos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Está diciendo que somos una edificación, pero no quiere significar que sea en el sentido estricto de un edificio, sino está hablando que nuestro cuerpo, de manera externa, debe albergar aquellas virtudes, aquellas fortalezas, aquellas emociones, aquel cumplimiento de la palabra de Dios que habla que nuestro ser, nuestro interior debe ser íntegro, es decir, que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu deben ser uno solo, no podemos tener divisiones en nuestro ser porque pues tienen que todos los aspectos de los seres humanos, es decir, cuerpo, alma y espíritu, tienen que ir en un mismo sentido. Por esa razón, entonces, dice la palabra de Dios que cuando nosotros cumplimos los mandamientos, dice Juan 14:23, si me amáis, cumpliréis mi palabra y vendremos mi Padre y yo con el Espíritu Santo a hacer morada en cada uno de vosotros. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios y cumplimos su palabra, la ponemos en práctica, Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, viene a morar en nuestro cuerpo, convirtiéndose entonces así en el templo del Espíritu Santo. Por eso somos una edificación, un templo, una casa donde Dios mora. Si nosotros pensamos en nuestro ser, en nuestro interior, eh, que se alberga o sea, este cuerpo solamente la fachada, es solamente eh, lo externo, lo que se puede observar, pero nosotros tenemos en nuestro interior, tenemos las emociones, tenemos los pensamientos, tenemos nuestra voluntad, o sea, esas cosas que solo se manifiestan a través de actos externos, pero que habitan en cada uno de nosotros. En consecuencia, Dios señala que si nosotros lo amamos, cumpliremos su palabra y entonces viene Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a habitar y a morar en cada uno de nosotros. Por eso entonces aquí Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Nosotros a través del sacramento, de ese sacramento de iniciación, recibimos la presencia del Espíritu Santo. Vamos creciendo y nos confirmamos en el sacramento de la confirmación y esto nos hace testigos del amor de Dios, del perdón, de la misericordia de Dios. Por eso es que cada manifestación, cada alegría, cada tristeza, cada acompañamiento, cada consuelo, cada mirada, cada abrazo que parte de nosotros y de nuestro interior para ayudar y para consolar al otro, es Dios mismo quien está habitando en cada uno de nosotros. Todas aquellas buenas obras, aquellas obras de misericordia, aquellas obras de bondad, aquellas obras que nos muestran a las personas o nos hacen mejor vivir el amor de Dios, es Dios habitando en cada uno de nosotros. Pero igual, tristemente, también en algunas personas habita el pecado, habita la equivocación, los errores. También viven, entonces su cuerpo no permite que su cuerpo, su interior, esté habitado por Dios, sino por el contrario, esté habitado por, así como en el Evangelio en los Evangelios sinópticos, que hablan de la presencia en una persona de más de 2000 espíritus, que cuando Jesús iba acercando a esta persona y le pregunta que cómo se llama, le dice que se llama Legión porque hay más de 2000
demonios habitando en esa persona y estos le dicen a Jesús que los deje salir y botarse por un acantilado. Entonces hay muchas personas que lamentablemente en su interior tienen, en lugar de tener o de habitar en su interior el espíritu de Dios, habita el espíritu del mal, el espíritu eh, de lo maligno, el espíritu de la tiniebla, la oscuridad. Por esa razón entonces es que nosotros debemos pedirle al Señor, así como dice en el Salmo, que Él es nuestro alcázar, Él es nuestra morada, Él es Dios mismo quien nos limpia, quien nos sana, quien nos libera de todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior que no sea de Dios. Asimilar entonces este templo como ese lugar externo, pero que fortifica, que permite que habite en nosotros el Espíritu Santo, que permite que habite en nosotros la palabra de Dios, que se haga carne en cada uno de nosotros. Es parte de este proceso de cambio que nosotros debemos realizar. El templo de Dios es y que el Espíritu es nuestro cuerpo, es nuestra parte externa y es el Espíritu de Dios el que habita en cada uno de nosotros. Por esa razón Jesús hace también una pregunta cuando le piden pruebas en el Evangelio, le piden pruebas que él llega furioso, llega no furioso, sino llega enojado a destruir en el templo que lo han convertido en un mercado. Entonces llega a tumbar las mesas de los campistas, de los cambistas, perdón, a tirar, a sacar las ovejas, a sacar las palomas, porque han convertido en un mercado el templo, que es la casa de Dios. Y por esa razón entonces le preguntan que con qué autoridad hacía eso y él les dice entonces que derriben, que tumben ese templo y que él lo construirá en 3 días. Pero las personas no entendían que él no hablaba de la edificación externa, que él no hablaba de una fortificación, no hablaba de un alcázar, no hablaba de un edificio, de un palacio, sino estaba hablando era de sí mismo. Por esa razón entonces es que él sabe que muere y al tercer día resucita y por eso está hablando de sí mismo, que él va a morir y va a resucitar al tercer día como en efecto sucedió. Y asimismo entonces nosotros debemos trabajar para que nuestro cuerpo sea el templo de Dios y que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros, eliminando de nosotros todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que pedirle la fuerza al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos da la conciencia de pecado para que nos muestre y nos revele qué es lo que está mal en nosotros y que requiere Dios y para beneficio nuestro que nosotros cambiemos, para que pueda habitar en cada uno de nosotros el Espíritu de Dios. Por eso vamos a darle gracias al Señor en este día. Digámosle, Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por nunca desampararnos, por estar siempre presente en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que nuestro cuerpo sea real y verdaderamente el templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a que nuestro cuerpo externo, físico, al ver que todas esas virtudes, todos esos valores, todo ese amor, esa misericordia que son connaturales contigo. Tú eres, Señor, la fuente misma del bienestar, del amor, de la sanidad, de la libertad, porque por ti corren esas aguas salobres que sanan, que liberan, esas aguas que hacen que nosotros nos limpiemos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad que hay en nuestras vidas. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que nos dé la fortaleza para que nosotros podamos ofrecer nuestro cuerpo como ofrenda grata a ti, que nosotros podamos ser, Señor, un sacrificio vivo en honor tuyo. Por eso te decimos, Señor, que te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos infinitas gracias, Señor, Padre nuestro, amado Jesucristo, Espíritu Santo, y te pedimos que construyas en nuestro interior tu morada.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.